todos ustedes muy buenas noches. Ya son casi las 7 de la noche. Señor, buenas noches. El día de hoy estamos emocionadísimos acá en el canal, el BTC, Biblia, Teología y Contexto, con mi querido hermano Wilfred. Primero porque hemos cambiado de escenario, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya no estamos dentro de las instalaciones. Ya el Señor llamó a la iglesia afuera. Ya llamó a la iglesia afuera. Ya nos llamó acá afuera, ¿verdad? Estamos en otro ambiente más fresco, ¿verdad? Acá en la ciudad de Antioch, California, ¿no? Y nos sentimos confortables acá, ¿no? Confortables. Entonces, gracias a todos los que nos siguen apoyando en este humilde proyecto del BTC. Muchas gracias por su comentario, por su like, por sus vistas, por tomarte el tiempo en vernos. Espero que siga edificando vuestras vidas, ¿no? Este pequeño proyecto del podcast, el BTC, donde tratamos temas de contexto, de Biblia, de teología, siempre presentes, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Que nos ayuden a esa reflexión y la correcta práctica, ¿no? Dentro de nuestro contexto donde nos movemos. ¿Verdad, querido hermano Wilfred? Amén. Sí, gracias por el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por aquellos que se han suscrito a nuestros canales y siempre pidiéndole al Señor que el trabajo que hacemos sea de bendición y sea edificación para ustedes. Recuerden siempre que puede dejarnos sus preguntas, ¿verdad? Tenemos nuestro correo electrónico, va a aparecer ahí abajo en la pantalla, nuestro correo electrónico. Si usted nos quiere dejar un comentario, ¿verdad? En las redes sociales, nos puede mandar un comentario personal, ¿verdad? Entonces nosotros trataremos la manera de responderle siempre en la brevedad posible y muy emocionados el día. Emocionados. Una última sugerencia, acuérdense que estamos, por favor, si no se ha suscrito a nuestra página, estamos en YouTube como el BTC, el canal BTC, Biblia, Teología, Contexto, estamos en Facebook también, el canal BTC, y ahora estamos en Spotify. Por favor, ahí suscríbete, toque la campanita y dé su poderoso like, ¿no? Y si le gustan los videos, compártanlo, ¿no? Haga un eco, dijo el licenciado Joel Román, el pastor Joel Román, ¿verdad? Haga un eco, ¿verdad? Sí, siempre, ¿verdad? Aquellos que son líderes congregacionales, hacemos la invitación, ¿verdad? Si usted considera que tenemos algo que aportar a sus iglesias, pues compártelo en sus redes sociales de las iglesias y, ¿verdad? Y yo creo que va a ser de bendición para el pueblo del Señor. Como lo ha venido haciendo, ¿verdad? Amén. Y el día de hoy estamos emocionadísimos. Amén. Tengo acá una ex compañera de la Universidad Bíblica Latinoamericana, ¿verdad? Del recinto de Lima, Perú, mi querida hermana Marisol Ale Díaz, ¿no? Déjeme decirle un poquito de ella, por favor, si me lo permiten. Es licenciada en Ciencia Bíblica por la Universidad Latinoamericana, ¿no? De la UL en Costa Rica. Egresada de la maestría en mención en docencia en la Universidad Nacional de Educación también en el Perú. Tiene experiencia de docente en ciencias bíblicas en la Sociedad Bíblica del Perú y Centro de Formación Teológica, ¿verdad? Ministra ordenada en la Iglesia Luterana Intercultural del Perú, docente y co-coordinadora de la programación y ejecución del Instituto de Teología y Ciencias Bíblicas Martín Lutero, convenio entre las iglesias luteranas interculturales. Y lo más importante de ella es que ella sí camina al Perú, ¿no? Camina lo más profundo del Perú, trabaja con las comunidades achanincas, ¿no? Y eso para mí es impactante, ¿no? Hay personas que se van aquí, se manchan un poquito de barro en los zapatos y hacen todo un espectáculo. Ella no, hay un trabajo humilde, ¿verdad? Ella se va intestinalmente, se mete donde no llega el evangelio, ¿no? Y está causando una influencia muy positiva, relevante, ¿no? A las comunidades achanincas allá en el Perú, ¿verdad? Cualquier apoyo a su ministerio, acá la tienen presente, ¿no? Marisol, a ver si te presentas a nosotros, ¿no? Y a los hermanos que nos están viendo. Sí, buenas noches con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están allí viendo la transmisión y acompañando este ministerio que mi colega y hermano también consiervo, Edgar, y nuestro hermano y consiervo Wilfred también están en esa tarea. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Ya mencionó nuestro hermano Edgar mi nombre, Marisol Ale, ministra ordenada de la Iglesia Luterana Intercultural, y ciertamente caminando por esos lugares profundos
del Perú, que, que es emocionante, pero claro, con cada uno de sus riesgos que esto implica, salir de la ciudad, ¿no? A un lugar más rural, más de campo. Pero agradecida al Señor por esa labor que hacemos también en la iglesia con el obispo de nuestra iglesia, que es el pastor Manuel Obeso Pérez, ¿no? Un No, saludo para todos y todas. qué Gracias. bonita labor, Marisol, qué bonito que estés poniendo en práctica el Evangelio, ¿no? En esa actividad integral, ¿no? Del Eso, Evangelio, de la teología misma, ¿no? Y que esté sí, hablando, ¿verdad? A través de ti en las comunidades tan necesitadas, ¿verdad? Como, sí, como esa comunidad chanica, a veces estamos metidos en una burbuja con paredes de eso. cristal y no rompemos la burbuja ni las paredes de cristal, ¿no? Tú eres un Sí, no nos ejemplo de que se puede permite ver romper. la obra del Señor, porque Así. cuando uno sale realmente uno se da cuenta de la mano de Dios, ¿no? Claro, claro, claro. Se Sí. topa con esas complejidades, ¿verdad? También de un Así es, pueblo pues con necesidades, ¿verdad? realidades distintas y todo lo demás, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Es un ejemplo para nosotros y nos pone la vara muy alta, pues. Nada, nada. Nos pone la La vara. vara que vamos a ver ahora es la del canon. Esa vara hay que ver. Tal cual, tal cual. Pero tú cuando te manchan los zapatos no te quejas, ¿verdad? No haces un escándalo, ¿no? No, ese día cuando llueve y sé que va a haber barro, ya no Ah, salgo del lugar, ya no oye, tomo desayuno ni almuerzo. buenísimo. Es más inteligente que hacer escándalo, ¿no? Acá se manchan, se van un ratito acá, se manchan los zapatos de polvo y ay, para ellos es un sacrificio, ¿no? Ah, Tú no, compartes en todo, allá es sí. barro, allá no es polvo, allá es barro, Me ¿no? imagino, ¿no? Y el Claro, calor insoportable. calor fortísimo. Claro, 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 claro. Que Dios bendiga tu labor, pues, ¿no? Y sigue Gracias, muchas internando, se sigue internando gracias. la palabra en tu vida y en tu esposo, al cual aprecio mucho también, ¿verdad? Gracias por tu Gracias, humildad y estar Edgar. con nosotros. Sé que eres Mi un amado anda por hombre que acá está. escuchándote, así Oh, que un saludo, pues, ¿verdad? Un sí, saludo, claro un que abrazo sí. fraterno. Gracias. Ok, ¿qué te parece si hoy día conversamos sobre el canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo fue su ¿Mm? desarrollo? ¿Y cuáles son las incidencias sociales del canon del Nuevo Testamento, Marisol? Y acá Claro, con el futuro doctor Wilfred Linares, que ya que todo el mundo lo conoce, acá por el área, vamos a estar dialogando el sí, tema, Wilfred. Sí, sí, hombre, cómo no. ¿Sí? Entonces, si me sí. permiten entrar con la introducción. Claro, Claro que adelante. sí. Ok, Escucho. comenzamos con el concepto que es canon, pues, ¿verdad? Es lo Ujú, básico, ¿no? Entonces, por canon entendemos literalmente una regla, ¿no? Entonces, lo que se quiere decir que es una vara en la cual una cosa se mantenía en su orden, ¿no? En este sentido, el canon del Antiguo al Nuevo Testamento es la vara donde mantiene en orden la línea de conducta, ¿verdad? De una persona, ¿no? Ahora, aplicándole a la escritura, una vez más, la palabra canon viene a ser nuestra regla y base fundamental, ¿no? De conducta y de fe, ¿no? El canon, lo más simple que uno puede hacer. ¿Verdad? claro, Pero el determinar el canon, o sea, para llegar al canon, para determinar Marisol, querido hermano Wilfred, ¿verdad? No fue algo mecánico, ni fue un dictado como muchas veces se piensa, ¿no? Piensan que fue que bajó un ángel y le sopló en el oído. Muchas veces en el colectivo, en el folclore, pues, ¿no? Evangélico, se cree eso, ¿no? Que bajó un ángel y le claro, dictó a los apóstoles como punto y coma en lo que se debe de hacer, como un dictado, ¿no? Primario. Pero la cosa no fue así, sino fue un desarrollo, se fue tejiendo el canon dentro de todo un contexto cultural y teológico, ¿no? Religioso, ¿verdad? Del momento, ¿no? así es. Entonces la pregunta que nosotros teníamos que conversar es, ¿cómo se desarrolló el canon partiendo de este ilustre hereje Marción, ¿verdad? Que fue el primero en recopilar el canon. Sí. Bueno, mire, yo quisiera sumarme a eso que has dicho, Edgar, y además que Mm. a veces, ¿no? Como ya lo has dicho, muchas veces algunos de nuestros hermanos, quién sabe, líderes o hermanos de muchos años, ¿no? Piensan que, digamos, ahí hay un toquecito en la mente del autor bíblico y ya ponte a escribir y empieza a escribir, ¿no? Y ya te sopló lo que tienes que decir y que Dios mismo ha designado.
qué libro es el que tiene que escribir. Entonces un día el autor bíblico se levantó diciendo, hoy tengo ganas de escribir. Entonces, uy, ya se puso a escribir. Pensamos que es así, ¿verdad? Sí, Pero como creo que ya lo has mencionado y me parece muy importante rescatar este concepto, es que cuando hablamos del texto bíblico tenemos que hablar considerando este como un proceso, ¿no? claro, No podemos dejar, digamos, de abordar de manera seria y de manera respetuosa del texto bíblico sin, digamos, decir que cuando nosotros tomamos la Biblia, estamos tomando un libro que ha pasado por un proceso largo. tal cual. Entonces, hablar de la formación del texto bíblico, hablar de la formación del canon, que son dos canales distintos, porque una es la historia del texto y otra es la historia del canon, Cercano, pero exacto. ambas están vinculadas, no se puede separar, No, pero tienen rieles que van hasta cierto punto en paralelo, paralelo. ¿no? Entonces, tenemos que sumar a esta comprensión proceso, ¿no? Este concepto de proceso que tiene que ver con composición, recopilación y configuración de Tal cuáles son cual, los textos que finalmente quedan como parte de lo que hoy llamamos canon, claro. digamos, del Nuevo Testamento o de la Biblia en general, porque el mismo proceso también sucede Buenísimo. para toda la Biblia, pero en este caso particular hablamos del Nuevo Testamento. Sí, Tú hablaste ya de que el término canon es un término que, digamos, refiere a una caña que sirve como, ¿no? Como una vara para una medir, regla, ¿no? Y claro. todo eso. Pero lo que poco sabemos es que para empezar la palabra canon no es un término teológico, No. es un término griego, Sí. pero es un término que se utiliza, digamos, en todo orden de cosas en su tiempo. Es doméstico, un término doméstico. Así es, un Sí, término cotidiano de la sí, época. tal cual, O tal sea, cual. los términos que nosotros tenemos en la Biblia no son términos que cayeron del cielo, ¿no? Para No, decir, estos términos son separados de la Biblia, ¿no? Esos son términos, son puros de la Biblia, eso no existe. así es. Eso no existe. La palabra Kyrios, la palabra eclesía, todas estas palabras, digamos, que tienen importancia teológica, ¿no? Son términos del cotidiano, que Ujú, obviamente han sido utilizados y redefinidos desde la comprensión del autor bíblico. sí, Entonces, para referirnos al canon en particular, por ejemplo, el término canon, que es un término griego, surge, es la primera vez que se menciona la palabra canon, está en el ámbito bélico, está en el ámbito de la guerra, está en el ámbito, digamos, del conflicto. Ahí es donde aparece el término canon por primera vez. sí. Y estamos hablando de siglos antes de Cristo. ¿No? Por ejemplo, digamos, en este escrito de la Iliada, ¿no? Sí, Ahí aparece por primera vez el término canon. claro. Y quienes hemos leído, digamos, un poco sobre la historia del ámbito o de la cultura griega, la Iliada pues está ubicada en el siglo 8 antes de Cristo. Claro. Entonces, quiere decir que no es un término que aparece después de Cristo, sino antes, ¿no? Como parte de este lenguaje que obviamente va a usarse, ¿no? En el mundo griego. Entonces, ¿qué era canon en el contexto bélico? Era una vara recta que sostenía el escudo. Eso era canon. Pero en el transcurso, en el uso, como era una vara recta, entonces ya fue una pieza que se utilizó, pues, por ejemplo, para los usos textiles, para los usos de los Construcción. telares, albañiles, carpinteros. Al final esa vara sirvió como un objeto recto, pero que medía. Lo que medía esa vara era lo que servía para medir cuántas de esas varas servían para, digamos, definir la medida que éste tenía. Entonces, ustedes notarán que
los usos de los términos varían conforme va pasando el tiempo. Al final, de ser objeto, ¿no? De ser objeto, esta vara que llamada canon, de ser objeto, pasa, digamos, a significar medida, medida ideal, regla que adquiere un valor como un modelo. Entonces, ya llegamos cercanos al siglo I con una comprensión que ya salió del mundo bélico, se ha trasladado a otras disciplinas, a otros quehaceres. Al final, entonces, tenemos un término que adquiere un sentido, un significado, ya como medida, criterio, ¿no? Regla, una regla que le permite dar, digamos, un sentido de modelo. Y ese es el que al final, digamos, nosotros generalmente conocemos, el que ya es, digamos, la medida, lo que es, digamos, digamos, la regla, ¿no? La norma. Entonces, nuestros hermanos y hermanas que muchas veces solamente abrimos la Biblia, ¿no? Y decimos, estos libros son los libros de la Biblia y no hay otros más, es porque ya estamos en una etapa donde para definirse eso ha pasado mucho tiempo, pero además muchas situaciones. De situaciones. Y aquí rescato lo que tú dices, Edgar, ¿no? O sea, ¿cuál es el aspecto, digamos, eh, social, histórica, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? ¿Por qué algo debe ser canónico? ¿Por qué algo debe ser modelo? ¿Por qué algo debe ser canon? ¿Por qué? Porque no todo lo que hay en la vida, en la realidad, se vuelve canon. ¿Qué hace que algo sea canon? Exacto. ¿No? ¿Qué hay de todo aquello que se decida, ¿no? Que esto sea canon. Por ejemplo, en la Grecia y en la Roma antigua, ¿no? Por ejemplo, el término canon nunca se usaba para definir las colecciones de los autores más No. clásicos, por ejemplo. Sí. Si no se llamaba a tal autor, se le decía que este autor era canon. A tal autor, este autor era canon. O sea, se utilizaba el término antes de aplicarse a colecciones, se aplicaba primero a las personas. Pero cuando ya llegamos al siglo I, ¿no? Ahí ya notamos que se va utilizando este término más bien para referirse literariamente a colecciones clásicas. Entonces ya se identifica como las obras modelo, ¿no? O las obras que son, digamos, de una lectura que no se debe faltar porque es el modelo para la oratoria, es el modelo para la defensa, digamos, de las ideas, en fin. Entonces, fíjense, si el mismo término ha sufrido un proceso, ¿cuánto más entonces habría que pensar en el texto bíblico como este conjunto de textos que también han pasado por un proceso? Porque claro, Bueno, tú ya me mandaste hasta Marción, pero hasta el sí, momento de llegar a Marción han pasado ha pasado todavía mucho. O sea, quise resumir algunas, nada más. Quise resumir claro, por el tiempo, ¿no? Del podcast, ¿verdad? Pero claro. históricamente, como tú, espectacular lo que dices, o sea, ¿no? Buenísimo, ¿no? La refrescada que nos has dado. Buenísimo. Entonces, habieron tres momentos, tres hitos históricos, con Marción, con Diocleciano y con Constantino, que mandó a Eusebio a, allá a poner en orden lo que tú bien expresaste, el Así canon, la es, regla. ¿Verdad, querido así hermano? es, Sí, Sí, y recordemos que era una cuestión de práctica para la iglesia en aquel entonces, ¿no? Las persecuciones habían causado habían estragos en la faltado. iglesia y las herejías habían comenzado a introducirse dentro de la Claro, iglesia y había que dejar en claro, claro cuál era la práctica de fe que la iglesia tenía. Por eso el canon bíblico, ¿no? El canon. sí, claro, ¿Cuáles eran los libros que funcionaban, verdad, para la fe para la cristiana, fe cristiana. para la práctica cristiana? A mí lo que claro. me causa impresión, Marisol, es Ah,
quién fue el primero que recopiló el canon. Claro. Fue este notable hereje Marción. Le digo notable, ¿no? Porque salta en la Pero historia. sí, o sea, si Marción no hubiera sido de ese espíritu, hoy diría a la forma del Chavo, un espíritu chocarrero, no hubiera sucedido la Tal historia cual, que tenemos, tal ¿no? cual, tal cual. Porque fue, bueno, Marción es el primero Sí, que define un canon, ¿no? el Es el primero que define un primero canon. que define un canon, pero antes de eso ya, digamos, ya los padres de la iglesia, ¿no? Que, digamos, están cercanos a ese tiempo, porque claro, cuando hablamos nosotros de Marción, ya tenemos nosotros que hablar, pues, digamos, de un tiempo, ¿no? De un tiempo que estamos a la mitad del siglo II. Claro, Entonces, es estamos más o bastante menos en temprana 140, claro, claro, la sí. época, ¿no? Sí. Es bastante temprana. Entonces, pero es Marción el que realmente se, ¿cómo diríamos? Pues se aventura, ¿no? Tiene tal convicción que él considera que se deben definir los textos que corresponde obviamente a su comprensión de lo que correspondía pues al Dios del Nuevo Testamento y no tiene nada que ver con ese Dios del Antiguo Claro, su Testamento. concepción era un agnóstico, pues, ¿no? A partir de ahí él selecciona los libros, ¿no? Los canon, Claro, claro. ¿verdad? Hasta que... Entonces, este es digamos, uno de los primeros, digamos, sería el primer canon Sí, que existe, ¿no? En la era cristiana, que más o menos se ubica, pues, entre el 130, 140 140, después de claro. Cristo. Sí. Entonces, quiere decir que estamos, pues, a la mitad del siglo I, ¿no? ¿Es canon o canonicidad lo que hace Marción? Canon, 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 el canon, claro. claro, Ok, canon, perfecto. así es. Después, Y la pregunta sería, ¿no? Claro, las razones de Marción, seguramente si leemos lo más básico de los libros de historia, nos damos cuenta que obviamente su comprensión acerca del Dios de Jesús no correspondía a ese Dios, pues, ¿no? Del Antiguo Testamento y todo lo demás, pero habría que preguntarnos, ¿no? Digamos, desde el contexto cristiano de la época, claro, ¿qué, qué es lo que nosotros, digamos, socialmente, el texto es producto de una interacción social? Es exacto. decir, Tal cual, sí. el texto no surge porque a alguien se le ocurre escribir, sino porque tiene que responder a una Que responder. realidad, Hay que tiene responder. que responder a una situación. Y ese contexto de la iglesia, ¿no? Que digamos que básicamente es judeo-cristiana, pero de habla griega, porque si no fueran por los de habla griega, o sea, no hubiera pasado nada. Gracias a Dios, los de habla griega fueron los más, digamos, dispuestos y son los que realmente sacaron el mensaje fuera de las fronteras, digamos, no solo de Palestina, sino se diseminó por todo el mundo conocido de la época del Mediterráneo. Entonces, digamos, si la expansión y el crecimiento del cristianismo no hubiera sido tal, entonces no hubiera habido también ese fermento, ese querer compartir, ese querer poner, digamos, los mensajes, los dichos, las enseñanzas, las reflexiones y todo que se puedan transmitir de comunidad a comunidad. Entonces, miren, cuando existían los evangelios, cuando existían las cartas de Pablo, que son las primeras que se escribieron antes de los evangelios, ¿no? Entonces, ahí se dio un poco digamos, esta situación espiritual, diríamos, de que muchos querían conservar esas enseñanzas, ¿no? Y surgen pues los escritos, no solamente los evangelios, las cartas de Pablo, la de Hechos, no. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de textos muy antiguos, escritos en la época, como el Evangelio de María Magdalena, que está Mm, entre el año 30 y el año 150. sí. O, por ejemplo, la Didaché, que es uno de los textos
valiosísimos que tenemos, que está entre el año 50 y el año 70 después de tal cual. Cristo. O sea, hay muchos, el pastor de Hermas, el Evangelio de Tomás, el de Judas, Santiago, el Evangelio de Marción, el Evangelio de la Verdad, en fin. O sea, yo pienso que si uno entrara a mirar todos los Sí, escritos sí, 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 hay que de la resumir, época, hay nos mucho. vamos a Sí. encontrar con un montón. O sea, mientras corría Marcos, Lucas, ¿no? Lucas, Marcos, Juan, todo, también estaban los otros. Preguntar a los otros. Ah, Entonces, las iglesias valoraban todos esos escritos. Entonces, mientras en una iglesia, por ejemplo, en Siria, ¿no? Tenían tales y cuales escritos, la iglesia que estaba, no sé, pues en la parte de África, en la Alejandría de África, entonces ellos tenían otros escritos. Y los que estaban, no sé, pues en el Asia Menor, tenían también escritos parecidos, pero incluían otros. Entonces, ¿quién definía qué eh, Las reglas que, de... que todas puedan tener lo mismo? ¿Qué ahí, definir? ahí viene la figura de Constantino, pues. Al ver esa Claro. complejidad, Constantino le pide al obispo, pues, ¿no? de ese tiempo. Pero cuando hablamos de Constantino, pues estamos hablando del siglo IV. Claro, la Y cosa es, ahorita estamos a mitad del siglo II, ¿no? Iniciando para el III. O sea, ahí Constantino no pinta no, nada. no pinta nada, pero imagínate recurrir todo ese tiempo, todo ese lapso histórico, pues, ¿no? ¿Verdad? Claro. No vamos a quedar, hubiéramos hecho todo un podcast solamente para un siglo de canonicidad. ¿Quién es Irineo? ¿Es Irineo el que pone los primeros, los evangelios, Marcos? Marcos Linneo, pues, Irineo es el que pone los evangelios como pilares como pilares. como pilares, ¿no? Sí, Entonces, Irineo, ese es antes, Claro, claro. claro. Pero para la canonización en sí de lo que nosotros tenemos, ¿no? El Nuevo Testamento, fueron dos concilios, si no me equivoco, ¿verdad? Así ¿No? es. Y el final no fue el concilio de Nicea, sino fue el concilio de Cartago, donde ya se ponen los 27 libros del Nuevo Libro. Testamento y se presentan en 50 copias, ¿verdad? Eusebio Claro. les da 50 copias para que haga la repartición de lo que tú estás diciendo de las iglesias que se habían diseminado y Dios se había levantado en ese momento en diferentes... Claro, ya después o sea, bueno, ya después de Marción, obviamente hay otros que también formulan sus Claro, claro. cánones, ¿no? Está Tasiano, por ejemplo, el fragmento de Pero Muratori, oratorio, ¿no? Que claro. es uno de los más antiguos que tiene la colección, digamos, de 22 de los 27 que tenemos ujú, actualmente, o Realmente. Orígenes, por ejemplo, que tiene 21 de los 27 y así, ¿no? Vamos a ir hasta el siglo IV con Eusebio de Cesarea, pero en todos esos tú vas a ver que hay textos que son motivos de discusión y de conflicto, Tal porque cual, no, digamos, son textos discutidos. tal Hebreos, cual, por ejemplo, casi nos quedamos sin Hebreos, tal nos cual. quedamos casi sin Santiago, Exactamente. ¿no? Sin Segunda de Pedro y Apocalipsis, o sea, todos esos textos que hoy nosotros los abrazamos con tanto fervor y decimos que es el texto, es la palabra del Señor, en su momento, ¿no? Sí. Cercano a lo que son las comunidades primitivas, esos textos se leían, pero no todos los aceptaban. Sí. Entonces, hay, digamos, toda una serie, un proceso, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, desde Marción, que estamos a mitad del siglo II, o con Tasiano, final del siglo II, o el fragmento de Muratori, que estamos al final del siglo II e inicios del III, llegamos, pues, con Orígenes, por ejemplo, a mitad del siglo III, y con Eusebio de Cesarea al siglo IV. O Sí. sea, ya Jesús está muerto, resucitado, y la gente sigue preguntándose cuáles son los textos que debieran de leerse o no en las iglesias. Es interesante que Entonces, pasaron 400 años así es, para así copilarlo. O sea, es. a veces piensan que los concilios, ¿no? ¿Verdad? Fueron algo pacífico, fueron diálogos pacíficos. Y como tú dices, no fueron diálogos pacíficos, No fueron diálogos fueron pacíficos, no. tediosos y con Sí, y mucha... además y de quién depende decidir qué textos ingresan a formar parte del canon y quién no. Ahí viene la... Obviamente, Sí, obviamente las autoridades eclesiásticas de la época, ¿no? sí. Porque claro, nosotros pensamos que la iglesia era muy unida, ¿no? No. Que no sé, pues el espíritu volaba y que todos estaban muy felices, pero eso no es así. No es así. Ya Sí. habían conflictos entre la iglesia, digamos, de Oriente y de Occidente, ¿no? Entonces,
esta situación conflictiva, obviamente, pues se divide, o sea, se da el cisma para que al final cada una también defina cuáles son los textos que van a leer, ¿no? Entonces, o sea, tiene una connotación social, ¿no? Histórica, cultural, porque las iglesias de Oriente no son igual que las iglesias de Occidente, pero por supuesto las de Occidente, a la cabeza Roma, que se han, digamos, apoderado de don Pedrito, ya pues se impuso, ¿no? Pero por ejemplo la iglesia ortodoxa de Oriente, ellos se reafirman que son los sucesores directos no solo de los apóstoles, sino también de Jesús. De Jesús, tal cual. ¿No? Entonces, esa tradición, digamos, de las iglesias de Oriente, o sea, ¿quién estaba más cerca de la tierra de Jesús? ¿Los de Occidente que están a partir de Roma o los de Oriente? Los de Oriente, pues, ¿no es cierto? Entonces, claro. Pero claro, Roma, obviamente, el poder, el imperio y todo eso, o sea, tiene connotaciones políticas, decidir qué libros sí y qué libros no. Ahí viene la otra También, pregunta, Marisol, que debemos sí. conversar, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿qué pruebas fueron utilizadas, pues, para determinar la canonicidad de los 27 libros? ¿Cuáles fueron las pruebas que los líderes eclesiales del momento utilizaron, ¿no? Para decir, este libro sí debe de componer el canon, ¿verdad? Claro. No, Bueno, hay, digamos, uno de los elementos que pesó, ¿no? En estos debates, digamos, es, por ejemplo, el origen apostólico la apostolicidad, claro. o por ejemplo, los de la segunda generación, o sea, después de estos, ¿no? Porque son los que recibieron las enseñanzas, ¿no? De los primeros, digamos, de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ese criterio fue sumamente importante para definir qué texto sí y qué texto no. La validez, o sea, el canon no empieza con los debates, el canon empieza con las iglesias a quienes ellas valoran como textos, digamos, que son partes de su uso cotidiano en la liturgia. Pero obviamente hubieron imposiciones, o sea, aparte del uso litúrgico de la iglesia primitiva, también hubieron imposiciones de las autoridades para definir qué texto sí y qué texto no. Por ejemplo, la Didache era un texto sumamente querido y estimado y utilizado en todas las liturgias de las iglesias primitivas. Pero la Didache no fue un libro dentro del canon. ¿Y eso quién lo decidió? O sea, por más que la iglesia decidiera que es un texto que ayuda a la comunidad, a la iglesia, al desarrollo, a la vida de la iglesia, las autoridades dijeron no. Entonces, más allá del uso litúrgico, ¿no? Hay, digamos, ciertas, digamos, imposiciones, ¿no? Decisiones que, finalmente, pues, optaron por uno o por rechazar a otros, ¿no? Sí, sí, Y sí, habla. también, bueno, hay otros elementos, pues, cuáles fueron las listas más antiguas, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los casos, sí, si bien es cierto, no han definido un canon los más antiguos, hay registros de que digamos, los evangelios, más utilizados, más reconocidos por las comunidades primitivas, ahí está, pues, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Y el mismo Juan, a pesar que Juan es un escrito de finales casi del siglo I, ¿no? Pero ya para el inicios del siglo II o mediados del siglo II, esos eran los evangelios que la mayoría de las iglesias obviamente reconocían como la enseñanza que, digamos, era de los apóstoles, ¿no? Porque también hay algo que considerar también ahí, creo yo, ya que se hablan de la apostolicidad de los autores y todo ello, ¿no? También por eso la palabra canon, ¿no? Refiere también a cuál era como la línea de pensamiento que cada uno de los libros o las cartas tenían que incluir para Claro. ser tomados en cuenta también dentro del canon.
¿verdad? Sí, a eso se le llama la coherencia. La Ujú. coherencia entre ellos, ¿no? Entonces, porque usted decía bien, el Evangelio de Bernabé, todos, la carta de Bernabé, la Sí, carta pastoral de Bernabé, el Evangelio de María Magdalena, todos ellos no entraron. Entonces, hay gente que dice que no entraron por ciertas razones, ¿no? Pero cuando se ve la coherencia de estos otros escritos, ¿no? Que se consideran como apócrifos, ¿no? Hasta cierto punto, no entran por esa coherencia que existe con los otros escritos en la Biblia. claro, claro. Entonces, Claro, entonces según lo que estamos, en este escenario que nos están planteando Marisol y Wilfred, entonces, ¿qué debemos de hablar? Estamos hablando del tema de la apostolicidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos de hablar de Marcos? ¿Por qué Marcos está ahí? Marcos no fue un apóstol. ¿Por qué Lucas claro, está ahí? ¿Por qué Hebreos está ahí? así ¿Verdad? es. Entonces, yo creo que hay una inquietud dentro del pueblo, ¿no? Dentro de las iglesias Mm. en sí, que, que tal vez deberíamos abordar un poquito ese tema, ¿no? ¿Por qué Claro, lo ellos que están pasa ahí es si no que fueron ya, apóstoles? ya más o menos les compartía que, por ejemplo, Hebreos era uno de los textos que más dudosos, digamos. Claro. En todas las listas que Hebre- aparecen en los diferentes, digamos, registros como listas de canon, Claro, ¿no? claro. Después de digamos, del primero que fue Marción, en todos aparece Hebreos como dudoso, ¿no? En todos. Entonces, hay, digamos, escritos que las que son de Pablo, por eso hay deuteropaulinas y las cartas paulinas, Ujú, las que son paulinas nunca tuvieron discusión, mm, pero las deuteropaulinas sí. Ujú. Entonces, entre esos, ¿no? Obviamente, pues, eso, por ejemplo, a veces nuestros hermanos no conocen incluso la historia de la formación de esos textos, entonces piensan que todo es de Pablo y por qué se puso en duda. Y Sí. claro, y ya sabemos luego con las lecturas y los descubrimientos y todo eso que obviamente no fue así, ¿no? Entonces, el debate, digamos, para que ingrese Marcos o para que ingresen Lucas, por ejemplo, ¿no? Es la cuestión, digamos, teológica. Por ejemplo, para Marción, Lucas era el único evangelio que él podía aceptar, ¿no? Claro, le voló toda la parte del nacimiento y todo eso le voló, pero después todo lo demás era el único aceptable. Sí. Para él no calzaba ni Marcos, ni Mateo, no, solamente Lucas. Entonces, ¿por qué? Porque la teología de Lucas, obviamente es una teología que, digamos, presenta, pues, ¿no? Esta comprensión de la salvación que la mayoría de los gnósticos, por ejemplo, es un elemento. Nosotros usamos la palabra gnosis o nos referimos a los gnósticos como personas, digamos, de connotación negativa, ¿no? Pero los gnósticos lo único que son es un movimiento de que valora mucho el conocimiento para llegar, digamos, para volver a ese origen, ¿no? Que viene a ser, digamos, la sustancia primaria, ¿no? Porque el cuerpo está encarcelado y hay que liberarse. Bueno, ya todo eso después lo vuelven a leer seguramente, pero el tema es que para ellos la salvación era fundamental. La salvación era liberarse de esa cárcel y volver al Creador, pero a partir del conocimiento. O sea, no llegas ni con oración, no llegas ni con ayunos, ni dando tus diezmos, ni asistiendo a las iglesias todos los domingos. No, con eso no llegas al Señor. Tú llegas al Señor con conocimiento. Y entre más, digamos, puro sea ese conocimiento, te permite llegar a esa, digamos, a eso más cercano de lo divino, ¿no? Pero claro, ya el movimiento, obviamente, pues, también tiene sus ramas, así como el judaísmo tuvo ramas, ¿no? También, o sea, en el judaísmo ya sabemos, pues, las corrientes, ¿no? Las corrientes teológicas, fariseos, saduceos y todos los eos que habían ahí. Igual en el mundo, digamos, del mundo griego, entre los gnósticos también habían diferentes ramas. O como hoy, en el cristianismo, tantas ramas que ya el árbol está lleno, ¿no?
Entonces, claro, no no. es solo una forma de gnosis, o sea, hay diversidad, Sí, 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 tal cual, tal cual. Y en estas ¿no? cuestiones, volviendo a estas cuestiones de Marcos, porque Marcos está ahí sin ser apóstol, Lucas, Hebreo. Ah, concuerdo con ustedes cuando dicen que ellos captaron pues la idea de los apóstoles, ¿no? Tuvieron un Mm, pensar teológico, ¿no? Si nosotros vemos el claro, fluir, claro, vemos el fluir, por decir, de sí, Lucas, ¿no? Con hechos, es un sí, tomo, es un tomo, claro. ¿verdad? Es decir, ellos tenían la ortodoxia, ¿no? Tenía la ortodoxia, Así es, tenía la ortodoxia. Marcos así es, tenía, tú lees, lees las epístolas petrinas y te das cuenta de que Marcos pues tiene la ortodoxia de Pedro. claro. O sea, no puede, uno no, hay que ser un ciego voluntario para no darse cuenta de eso, ¿no? Entonces parece que esa es una de las características también de Ujú. por qué ellos están ahí, ¿verdad? La coherencia que La hay. coherencia del pensamiento, ¿no? Ujú. Y en Hebreos, bueno, no quiero pecar de tan, pero en Hebreos tú miras las cartas paulinas y parece que hay unos aires, unos avistes de que puede haber sido del apóstol Pablo, ¿por qué no? No, no hay un ¿Cuál? consenso, ¿no? Hebreos. O Pedro. O No, Pedro, pero, ¿no? no, O sea, no es hay que un no consenso, es, no, no hay un no es, consenso. Claro, no es. no, es que No no hay nada, es, no hay no nada es, sentado, claro. No hay no, nada no es, sentado. no es. ¿Saben por qué? Porque no alcanza, digamos, para decir que eso es no solamente la mano, sino no es el pensamiento de Pablo. Eso es posterior. Y lo que sí hablan la mayoría, digamos, de los investigadores en Biblia, es que después de Pablo, obviamente se formaron como escuelas. Y una de esas, obviamente, enfatiza ciertos aspectos del pensamiento de Pablo, Claro, ¿no? por eso le digo, o sea, puede, ¿no? Una carta seudónima de Pablo. Puede, ¿no? O sea, no, Bueno, debe de haber, van a salir más estudios en eso, ¿no? O sea, Van a salir, de todas maneras. no podemos decir, Claro. tampoco no podemos decir, no es, sí es, no, Hasta sí, ahora se puede decir no es, hasta vamos a ahora hacer, se sí, puede sí, decir no es. sí, pero vamos Pero claro, ustedes saben que también en las investigaciones, en los nuevos descubrimientos, en las nuevas, digamos, las transcripciones que hacen de los sí, fragmentos que se van encontrando, se va, digamos, actualizando la información, ¿no? sí, Ahí diremos es, pero hasta este momento no es. sí. pues, Vamos a dejar, no, creo que hay que dejarlo en una entonces, hipótesis. Es lo mismo que pasó con los descubrimientos de Qumran, ¿no? Los descubrimientos de ¿Ya? Qumran tiraron por bajo mucha escuela de Mucho. pensamiento, mucho, Claro, de años, es de que así siglos. son los descubrimientos, pues las Exactamente. actualizaciones son así. Entonces vamos a dejarlo ahí como una incógnita, una hipótesis. Sí, pues por eso digo, hasta ahora, ¿no? Pero, Pero sí, mañana puede cambiar puede eso, cambiar, sí. porque así es la ciencia, pues, Así ¿no? es la Así es la ciencia. ciencia, Así es la ciencia, pues la ciencia así bíblica es es la así. ciencia. Y tú estudiaste pues ciencia bíblica, pues, ¿no? Sí, pues Esa es tu rama, pues, claro, claro, claro. tengo que siempre estarme fijando, leyendo, ¿no? Sí, Aunque sí, no hay mucha actualización en el español, pero bueno, en inglés se puede encontrar, ¿no? claro, Lo alemán lo traducen al inglés, claro. ya, siempre hay por ahí, siempre posibilidades para indagar, ¿no? Claro. Y el testimonio ocular también fue muy importante, ¿no? Para la canonicidad, ¿no? Para hacer el canon, ¿verdad? De los primeros apóstoles, ¿verdad? Claro, los que definían que estos procesos que ahora ya, digamos, las ciencias han avanzado, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, que el Mateo no es el Mateo, no es que el apóstol de Jesús, el que escribió Mateo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, escritos, ¿no? Por ejemplo, de Hebreos, claro, ni se sabe quién es, ¿no? Pero Ujú. es anónimo, pero está Anónimo. dirigido, digamos, a un público cristiano y así, o sea, no hay, digamos, ahora ya no hay nada oculto, ahora ya se puede encontrar información, no para que tú simplemente lo repitas, sino para que tú analices los Exacto. argumentos que tienen de que realmente si es o no es posible
por lo menos ampliar la comprensión de esa manera, ¿no? El Ujú. asunto es que el texto bíblico, desde que se estableció un canon, impactó en la vida de la iglesia, porque la iglesia ya nunca más fue libre. La iglesia se ciñó a un conjunto de libros y de ahí finalmente ya no pudo, digamos, tener la libertad de poder, digamos, seguir reescribiendo la historia, ¿no? Porque si nosotros tenemos textos del pastor de Hermas, de las cartas, por ejemplo, de los padres de la iglesia, ¿no? O, por ejemplo, la primera carta, por ejemplo, de Clemente de Roma o de Ignacio de Antioquía, por ejemplo, esta carta a los Efesios. O sea, hubo esa libertad para escribir. Hay carta a los filipenses, pero hay carta de los filipenses también por Policarpo de Esmirna. Pero Ujú. eso ya no existe, o sea, ya no es posible ya, ¿no? Entonces, esa libertad, digamos, esa posibilidad de que los escritos sigan circulando, eso ya no ha sido posible a partir del canon. O Ujú. sea, ya está cerrado, ¿no? Ujú. La pregunta que yo me hago con eso que usted dice es esta. ¿Dónde la inspiración, o sea, porque tenemos que ver el aspecto de la Claro, inspiración del claro. Espíritu Santo en los autores, ¿no? Mm. Y si hablan de autores, ¿verdad? La iglesia, a muchos ni siquiera los hemos escuchado, ¿no? ¿Verdad? ¿Hasta dónde el asunto de la inspiración entonces sigue funcionando en escritos que no entraron? Por qué no se consideraron inspirados por ejemplo, el pastor de Hermans, el Evangelio de María Magdalena? Y ahora con eso de que el código Da Vinci, que ha venido a A torcer, torcer todo, sí, ha sí, venido a sí, torcer. sí. ¿Cómo consideramos el aspecto de inspiración en cada uno de los escritos que hay, ¿verdad? En ese asunto. Bueno, la mayoría entendemos que el origen de quien procede, digamos, surge la inspiración es de Dios. Dios, sí. Y Dios no ha cambiado, no ha muerto, o sea, sigue vivo y por lo tanto no ha muerto tampoco la inspiración. Pero, sin embargo, también debemos de reconocer que la iglesia primero fue movimiento y después fue institución. La historia. El canon institucionaliza. ¿Por qué? Porque cierra, porque te da Ujú. parámetros, por eso institucionaliza. Entonces, una iglesia que en el transcurso de ser primero perseguida, quiere darse a conocer, quiere primero ser aceptada, luego tolerada y al final, digamos, sumada a la estructura, y a eso lo logra con Constantino en el siglo IV, después ella, de ser perseguida, comenzó a ser perseguidora, pero Ujú. lo que buscó la iglesia es, digamos, um, ¿cómo diríamos? Como guardarse para vivir. O sea, la iglesia no podía morir en el intento de tener que anunciar, digamos, el evangelio y si a grupos no le parecía, entonces no importa, yo sigo. No, la iglesia tuvo que adecuarse. Por ejemplo, las mujeres en los inicios, y hay textos Ujú. varios, o sea, ya, seguramente que ustedes ya lo saben, pueden haberlo leído, pero o sea, hemos tenido mujeres, no solamente, digamos, que han enseñado, profetas, presbíteras, sino hasta papas, Sí. ¿no? Entonces, pero la iglesia, el tema de la mujer ha sido muy chocante, porque en el contexto la mujer no era, para empezar, por ejemplo, no podía ser testigo, porque No. la palabra testigo proviene de testículo y las mujeres no tienen, pues. Entonces no se podía dar validez a la palabra de las mujeres. Entonces, ese tema de la mujer fue un problema para la Ujú. iglesia. La iglesia tuvo que adecuarse y ir relegando un poco esas tareas más visibles de, digamos, de oratoria, ¿no? De liderazgo para dárselo a los varones porque eso sí era aceptado. Entonces tuvo que adecuarse de tal manera de que, digamos, socialmente
¿no? O una mirada sociológica del cristianismo, vemos que hay grupos que van, digamos, quedando relegados, mientras que hay otro grupo que sí, digamos, va tomando más poder, Predominancia. ¿no? Entonces, en esa, digamos, interacción, uno podría decir, ¿y qué le inspiró a estos santos varones de Dios para decir, bueno, mira, tú has aceptado al Señor, eres hija de Dios, pero ya ahí nomás, ya no vas a liderar, no vas a hacer nada, porque para eso estamos los varones? A ver, ¿dónde ahí funciona? O sea, si nosotros nos pusiésemos a pensar acerca de la inspiración, o sea, si transversalizamos todo, o sea, lo de los textos bíblicos es el mal menor, porque lo que han hecho con las personas, los que han estado en posición de liderazgo, de poder, de autoridad, es una atrocidad. Entonces, la inspiración, si nosotros lo miramos desde quién, desde dónde proviene la inspiración, eso es de Dios. El Espíritu es de Dios. Y Dios siempre ha inspirado a las personas, siempre, Siempre. siempre. Pero la iglesia, cuidándose a sí misma, conservando su posición, ganando posición, ha tenido que adecuarse de tal manera que se ha muchas veces sobrepuesto por encima de la inspiración y ha tendido a agradar al sistema, a las estructuras del momento, porque eso le permitía vivir. Hasta que después, puestos en el poder, se olvidaron, como se olvida la vaca cuando era ternera, y ya pues, y con el poder en la mano, lo que hicieron, ya sabemos la historia de Claro, la claro, iglesia. en ese sentido de de la inspiración que dice Wilfred, yo creo que ahí viene el contenido espiritual, ¿verdad? No ¿Ya? podemos desligarlo, no todo muy bien porque entiendo de que el canon, como tú dijiste bien, viene a ser como una actividad comunal, ¿ya? ¿No? Entonces ahí tenemos que hablar de la inspiración en ese sentido espiritual, ¿no? O sea, el libro estaba siendo leído en todas las iglesias y aceptado con esa autoridad apostólica, Así es, ¿verdad? así es. Lamentablemente, ahí le pongo el lamentable y lo subrayo, ¿verdad? Viene la adaptación cultural, ¿no? Producto, pues, de las influencias de poder, ¿no? Los Papa Claro. Borgia, ejemplo, ¿no? Porque creo que fue el más corrupto de todos los, ¿verdad? De todos los, ¿verdad? No, por ejemplo, ¿no? Entonces, Pero eso sucede ahora también, ¿o sí, no? allá Hoy queremos. también sucede. Mire, nosotros podemos tener un pensamiento, una comprensión, dada nuestra formación, dada nuestras lecturas, ¿no? Pero llegas a una iglesia donde no calza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Adaptarte. Porque si tú no te adaptas, chao. Sí. Entonces, Bueno, eso mismo que nos sucede a nosotros, le ha sucedido a la iglesia de aquel entonces. Recuerden que cuando hablamos de iglesia cristiana estamos hablando hasta el siglo XVI, o sea, Sí. después del siglo XVI aparece ya este término de separación, iglesia católica, iglesia protestante, y luego después de unos siglos más tarde, después de la protestante, siglo XIX, ya vienen los evangélicos, ¿no? O sea, los evangélicos están en el siglo XIX, o sea, pues un montón después de la iglesia protestante. sí, Pero la Iglesia Católica no existe antes del siglo, exacto. digamos, 15, 16. Entonces, cuando hablamos de Iglesia Cristiana, debemos recordar que vamos hasta el siglo 16. Hasta ese momento, la Iglesia está, digamos, en una posición de autoridad y cree que Dios, digamos, está encaminando, está, digamos, conduciendo sus caminos y toma sus decisiones. Obviamente, algunas serán acertadas, otras no serán acertadas. Hay que aceptarlo. No es malo, es simplemente parte de la vida, como a nosotros nos toca. Muchas veces tomamos buenas decisiones y muchas veces no tomamos buenas decisiones, pero de eso, ¿qué sucede? Aprendemos. Aprendemos. Claro, lo que se puede revertir, revertimos, pero cuando no se puede revertir, ahí es donde nos da pesar, ¿no? Pero en este caso, claro, cuando hablamos de una institución como la iglesia, obviamente la situación ha sido muy dolorosa, muy crítica, porque han quedado comunidades fuera, textos han quedado fuera y textos muy valiosos.
Pero ¿quién decidió eso? El magisterio, La institución. la institución. La institución. Porque el espíritu, ¿no? La inspiración, hubieron hombres y mujeres que inspirados por el Espíritu de Dios, escribían, anunciaban, hablaban, ayunaban, oraban, ¿no? Fueron encarcelados, fueron martirizados, fueron arrastrados. ¿Qué los movía? El Espíritu del Señor. Si el Espíritu del Señor funciona para caminar así, o sea, ¿qué me lleva a mí a, como decía nuestro hermano Edgar, a embarrarme los zapatos? ¿Qué? El Espíritu, no hay otra. Claro. ¿No? Entonces, Hablábamos con lo él. mismo es para eso como para los textos. Cuando yo me pongo a escribir mis predicaciones, ¿qué me inspira a mí? El Espíritu Santo. Es el Espíritu, porque yo digo, yo miro a mis hermanos, miro a mi, ay, ¿qué ejemplo? ¿Cómo lo digo? O sea, y el Señor me da, ¿no? Ya sé cómo lo voy a poner. Comienzo a notar, ¿no? Entonces, cuando es comprensible, uno dice, ay, Señor, gracias, porque tú eres bueno, me has dado esas palabras para ser comprensible. No hay otra forma de entender la inspiración. Dios no ha muerto, Dios está vivo. Y mientras Él esté vivo, siempre inspirará a los hombres y a las mujeres de fe, con errores y con aciertos, pero Dios está allí. Hablábamos con anterioridad con Edgar en otro podcast anterior, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, llegó sobre todos, no distinción, hombres o mujeres, o sea, capacitó a todos, ¿no? Entonces, como usted decía, ¿no? Cada uno de los autores, Dios los usó, los inspiró con todo su bagaje cultural. Con todo. La idiosincrasia, la forma de escritura, la forma de expresarse, aún el carácter, si eran enojados, si eran alegres, o sea, Dios utilizó a la persona como tal. Claro. ¿Quién inspiró al gnóstico? El Espíritu Santo. El Espíritu. ¿Quién inspiró a los que salen a la marcha aquí? Sí, mi amor. Sí, a los que salen a la marcha aquí contra los más de 40 asesinados en este régimen de Dina Boluarte. El Espíritu. Dina Boluarte es la presidenta del Perú. El pedido de justicia, el pedido de justicia solamente puede venir del Espíritu. Interesantemente, ¿no? En ese proceso de hacer el canon bíblico, ¿no? Cada uno de aquellos que tenía o quería defender de alguna manera su fe eran inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Tal vez no lograban llegar a donde debían de llegar, pero nacía desde una preocupación y era la práctica lo que se convertía como en la regla de fe de cada uno. Pero también debemos de contextualizar el momento, pues en el momento también habían pensamientos heréticos en contra del cristianismo. ¿Pero qué es lo herético? A ver, ¿qué es lo herético? Lo herético es lo que no está a favor del pensamiento de Dios en ese momento. Pero ¿quién dijo qué cosa era lo que estaba a favor del pensamiento? O sea, eso, por ejemplo, ya es, digamos, un criterio para nosotros posterior, ¿no? Por ejemplo. No, por eso te digo, por ejemplo. Ese es nuestro análisis posterior. Claro, por ejemplo. Claro. Un análisis de Juan, la carta juanina, ¿no? Todo aquel no dice que no tiene, dice que Jesucristo vino de carne, tiene el espíritu de él, anticristo, ¿no? Entonces Juan tuvo que apuntalar ahí, y lo que tú dijiste, de verdad, Marisol, cerrar la puerta para esos tipos de ideas, ¿no? Que se estaban populando. Por eso comenzaron a desarrollar el canon, ¿no? Por eso yo pienso que uno de los aspectos del canon bíblico es la coherencia. Claro, la coherencia. La coherencia y como esa línea de pensamiento que tenía que mantenerse, ¿no? La veracidad doctrinal. Los primeros concilios lo que trataban casi generalmente era la cristología, era la cristología, esos fueron los problemas y en base a ello, al menos yo puedo ver, ¿no? dentro del canon bíblico como esa coherencia en cuanto a Cristo Jesús como en su divinidad. Pero ese es el meollo del asunto. Y para mí ese es como el canon, el estándar que se pone es Cristo Jesús. ¿Verdad? Claro. Y cualquier cosa Lo que pasa es que miren, para nosotros
ya parece sencillo, ¿no? Hablar de, que sí, Por ¿cuál eso es te lo dije, hay ético? que Porque estamos ya contextualizar. pues después, Por ¿no? eso te Por digo, eso nos parece debemos de sencillo. contextualizar, pero Claro, parece pero que no hemos miren, ramificado mucho y no lo hemos contextualizado, ¿no? Yo claro, entiendo, las pero miren, pasiones a veces no ganan, ¿no? Hay que si, nos, contextualizarlo. En ese si nosotros momento miramos, estaba siendo atacada la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces claro, tuvieron que pero lo darse, mismo podría decirse de los judíos. Los judíos sí, también veían atacada su fe cuando Jesús, en pleno día de reposo, se le ocurría no reposar, sino sanar. O sea, cuando le dicen, pero este tiene a Belcebú, porque solo por Belcebú puede hacer esto. O claro, sea, en ese más sentido, herético que eso, ahí yo decirle creo al que, propio Jesús. Marisol, ahí yo creo que podemos dialogar, porque hubiera hecho lo que hubieran hecho nosotros, los primeros cristianos, ¿no? Vamos a concilio, vamos a dialogar eso. Y no lo hicieron. O sea, ellos tomaron la justicia por sus manos. Yo creo que tú tuvieras totalmente desacuerdo hasta saldrías en marcha conociéndote. Tomaras en marcha, ¿verdad? No, Sí. ellos hubieran conciliado, ¿no? ¿Por qué lo hace? Dime tu teología, ¿dónde sacas esto? Ellos no conciliaron nada, ¿verdad? O sea, No, claro, ellos le no, tomaron su sí. justicia por Y sus cuando manos. Jesús intentaba conciliar con ellos, no, ellos más bien se reunían, ahí sí, si no se llevaban con los herodianos, no importa, se aliaban con los herodianos, que era el poder de turno, Sí, ¿no? Con el poder de turno, para decir, ahora, ¿cómo hacemos para matar a este para loco? matar, Porque imagínate, pues, Jesús resucita a Lázaro y ellos lo querían volver a matar. O sea, sí, no había una concepción, ¿no? Al diálogo, pues que ah, ellos no entraban en un concilio, en un diálogo y menos a un concilio. El único momento donde estos grupos de personas, fariseos, todos los ceos que tú dijiste, ¿verdad? Se sí, reunieron fue en contra de Pedro, ¿no? En Hechos 4, ¿no? Se ajá, reunieron, sí, ¿verdad? Fueron 11 grupos, imagínate, 11 grupos dispares ah, en contra de dos personas llenas del Espíritu Santo, lógico, ¿verdad? Que hablaban de Cristo, ¿no? claro. ¿Verdad? Pero claro, los que se reunían también pensaban que ellos tenían el espíritu. Pero ¿cómo diferenciamos? Ahí viene también este tema de la inspiración. ¿Cómo diferenciamos dónde realmente está el espíritu? Cuando el espíritu te induce al egoísmo, a la falta, digamos, Claro, de sensibilidad, de ese deseo de matar, de ese deseo de que le vaya mal, ahí no puede estar el no puede estar espíritu. el Espíritu, no puede estar la inspiración, Definitivamente. no puede estar la inspiración, pues. El aliento Por de Dios no puede estar ahí. supuesto, Claro. Ujú, por supuesto, sí. ¿no? Si entonces, si uno, por ejemplo, yo, o sea, si yo tengo, si yo contara todas mis anécdotas en la iglesia, pero digamos, desde una cuestión muy, muy pequeñita, un hermano no cae bien y ese hermano, por decir, se va a ir a otra iglesia, manda su cartita a la junta directiva o quien está dirigiendo la iglesia, incluido el pastor, deme mi carta de membresía, pero como no lo llevan bien, nunca le dan la carta de membresía. ¿Eso es del espíritu o es del diablo? Solo solo ese hecho de demorarte, de negarle su derecho de recibir una carta, que es una carta de membresía, ese hecho ya te pinta de cuerpo entero qué clase de gente es. Sí, sí, tal cual. El abuso eclesial, pues, ¿no? Hay mucho abuso Y eclesial. además claramente dice que tu espíritu es el espíritu del diablo. Sí, 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 tal cual. Entonces, no tenemos que esperar para, uy, la catástrofe, que aquí ya viene el dragón, que la cola, No, ahí nomás, en esos pequeños actos, Sí. vemos, ¿no? Diría en las palabras de Juan, el anticristo. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahí concuerdo contigo totalmente. Es que Ahí- no, tienes que concordar, pues para eso estamos dialogando. Estamos dialogando. Sí, no, el problema siempre es un problema temporal el que nosotros tenemos, ¿no? Y las complejidades siempre van a ponernos en tensión de cómo nosotros vamos a interpretar la voz de Dios, la inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es, así es. La iglesia, ¿cuántos años no mató en nombre de Dios? Es, ¿Verdad? Entonces, yo Sí, creo que el mismo problema seguimos teniendo el día de hoy. seguimos Y teniendo. hasta cierto punto, cerrar el canon fue bueno, sí. pero hasta cierto punto también puso límites, No le dejó libertad a la iglesia, dijo no Marisol. dejó Así libertad. es, Sí.
así a la es. iglesia para que la iglesia sintiera que el Espíritu Santo sigue obrando. Sigue obrando, Sigue obrando. claro, Entonces muchos ya no comprendemos el día de hoy que el Espíritu sigue obrando porque ya la tradición quedó, ¿verdad? La tradición por quedó. supuesto. Y Y la tradición, hay que respetarla y valorarla, porque por algo se fajaron los sesos, los antiguos, y hasta ahí llegaron. Lo importante, miren, es ver, yo veo hermanos y hermanas que, que se aferran a la Biblia, no sé, pues con uñas y dientes, pero vamos a ver si la leen, sí. vamos a ver si la estudian. O los que estudian hacen su microcanon, no les interesa otros libros, solamente Qué buena. los evangelios, las cartitas y todo lo demás lo dejan afuera. O sea, dentro del canon tenemos un microcanon Microcano. todavía. Ah, no. ¿No Ajá. les parece eso una traición al texto? Sí, No, tal cual, tal sí, cual. sí. Pensamos igual, tal cual, tal cual. Sí. Entonces, creo que el texto bíblico en su conjunto, no solamente el nuevo, sino también el antiguo en su conjunto, nos habla lo bueno, lo malo, lo feo, lo terrible, la esperanza, la resistencia, o sea, es decir, hay una variedad de contextos que realmente nos permiten enriquecernos como personas, Sí, como sí, creyentes, sí, ¿no? tal cual. Hay una Entonces, idolatría de la Biblia, pues, ¿no? Del libro. sí, yo conocí a personas Una que, idolatría. ay, no, Diosito, y abrían su Biblia, en la puerta lo dejaban, ¿no? En la puerta. Entonces, que este es como chamán, ¿Cómo se llama? una cuestión chamánica. Tal cual, tal cual. Entonces nos quejamos del brujo, del no sé cuál, pero más brujería hay de lo que ponen estos amuletos, que la Biblia, que la verdad que Aquí estamos, sí, nuestras idolatrías están acá, pues, ¿no? No la tenemos en la pared, pero la tenemos acá. Y también así yo es, creo, así. considero que es una falta de respeto, pues, a tantos mártires, pues, ¿no? Como tú bien has expresado, Sí, Wilfred, ¿no? exactamente. A los antiguos, ¿no? Los que nos precedieron, cómo ellos, Así es. derramaron su sangre, se Su sangre, sacrificaron, ¿verdad? así Para es. que nosotros tengamos el canon, pues, ¿no? Y lo podemos leer, lo podemos Podamos leer aplicar, ahora, podemos disfrutar, respetarlo, respetarlo. conocer sus géneros literarios, Exacto, cómo están dichos, por qué están dichos, en qué época se dijo, exacto, por qué se dijo, cuál era la situación social, exacto. política. Uy, no, la Biblia es maravillosa, a mí me encanta. Maravillosa. Sí, Riquísimo, no, riquísimo, riquísimo. Entonces, sí. la tercera pregunta fue para seguir. Ajá. ¿Cuál es la influencia social? Pues a ti te gusta Marisol ese. Bueno, nos gusta, pues, porque estamos en lo mismo, en la OL. ¿Cuál es la influencia social del canon del Nuevo Testamento? Ya hablamos qué Claro. es canon, ya nos explicaste qué es canon, y hablamos cuáles fueron las características que se usaron para elegir los 27 libros. Y ahora, ¿cuál es la influencia de este canon de 27 libros del Nuevo Testamento? La influencia Bueno, social. en su momento, ¿no? Recuerden que si nos remontamos hasta el último momento en que ya se cerró el canon, ya estamos hablando pues del siglo XVI, ¿no? Mm, Entonces, hasta ese momento, digamos, el canon siempre tuvo un impacto hasta cierto punto positivo y hasta cierto punto negativo. Porque recordemos que hay comunidades cristianas que quedaron fuera. Entonces, socialmente tiene un impacto, el porque impacto. ahora ellas se ven restringidas. Claro, siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor en la historia. Entonces, hay comunidades que quedaron, digamos, en esta situación, digamos, debilitadas porque hay textos que ya, al no ser normativos, ¿no? Entonces, pues ya no las pueden usar como tal, por eso luego surgieron otras terminologías hasta llegar ahora con el término de deuterocanónicos. Mm, Pero igual los deuterocanónicos no abarca, digamos, los otros textos que han quedado fuera, pero que de todas maneras la historia digamos, ha hecho su rol para sacarlos a la luz. Por eso es que conocemos de todos los escritos que si bien es cierto no están ni en el Nuevo Testamento ni tampoco son considerados deuterocanónicos, sabemos que existen, porque la historia se ha encargado de eso, la arqueología se ha encargado de eso.
¿no? Y los estudiosos obviamente de traducirlo. Entonces, socialmente el canon tuvo su impacto, positivo para los ganadores, negativo para los perdedores. Ahora el problema, el tema sería preguntarnos, ¿cuál es el impacto para nosotros? Y Mm, vuelvo a decir lo mismo que ya les he mencionado. Si nosotros, el canon, que es un canon, digamos, o sea, el mismo término lo dice, de cerrado, tenemos la cantidad de libros que tenemos, pero no nos interesa leerlo, no nos interesa estudiarlo. Entonces, ¿qué, qué de nutritivo, ¿no? Puede tener eso para la vida de la iglesia hoy, para la vida del creyente hoy, si ese canon ya no nos dice nada, porque no nos interesa tal cual. buscar, indagar, Preguntar, estudiarlo. claro. Entonces, la idea sería, ¿no? Como lo fue en su tiempo, digamos, de los primeros cristianos, cuando los primeros cristianos del siglo I y parte del siglo II, ¿no? Comenzaron a indagar las escrituras, obviamente indagaron las escrituras que tenían a la mano. ¿Qué cosa era la Septuaginta? Entonces, indagar esos escritos logró para que puedan, digamos, formular una teología, una cristología, una eclesiología, una neumatología que obviamente respondiera a la realidad teniendo como, digamos, como eje, como señor a Jesús. Pero hoy, ¿cuál es nuestra reflexión? ¿Cuál es nuestra reflexión eclesiológica, cristológica, neumatológica? ¿Cuál? Si ni siquiera leemos la Biblia. Sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, La iglesia del primer siglo revolucionó el mundo conocido de aquel revolucionó. entonces, con Así es, simplemente los pocos escritos que Que había. habían, sí. así es. Fíjense que generaron nuevos géneros literarios. Sí, Evangelio es un nuevo imagínate, género una nueva literario. literatura. O sea, existen las biografías de los grandes hombres, ¿no? En el contexto griego hay, Sí. digamos, formatos, estilos propios, pero los escritores bíblicos formularon un nuevo, digamos, formato que vendría a ser Evangelio. A mí me gustaría resaltar el valor absoluto de los cánones, el valor absoluto que hay en los cánones. Y al resaltarlo, ¿por qué? Porque vimos un mundo relativo, Marisol, Ujú, ¿verdad? De diversidad de ideas. Entonces, el valor absoluto, por decir de Jesús, yo soy, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Resaltarlo, ¿no? Nos da un valor muy importante, ¿no? Por ejemplo, el amor al otro valor, el amor al prójimo, ¿no? ujú, Del amor al prójimo, mira la influencia que tú haces, ¿no? En esas comunidades alejadas de Lima metropolitana, ¿no? De la urbe. mm, Mira hasta dónde te va por el amor al prójimo. Hay alfabetismo, perdón, por amor al prójimo, ¿no? Universidades, por amor al prójimo, ¿no? Clínicas, por amor al prójimo, ¿no? Iglesias con una tendencia social, la cual estoy seguro que tu iglesia es una de ellas, ¿verdad? Con una incidencia, pues que camina a la calle, que sale a la calle, ¿no? Por amor al prójimo, por amor a la justicia misma, ¿no? Ese es un buen exacto. valor que nos da el canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ah, la parábola del buen samaritano, ¿no? La parábola del buen samaritano constituye una fuente interesante para los derechos humanos hoy. Porque ¿quién camina ahí? ¿No? Camina un sacerdote, camina Un levita. un levita, ¿no? Y se olvidan que del desesperado, ¿no? Mm, Y creo sí, que esos valores absolutos del Nuevo Testamento es muy influyente para nosotros en esta sociedad, ¿no? Totalmente individual. sí, Y no te hablamos de esta sociedad donde vivimos nosotros, que es totalmente individualista, hedonista, mm, relativa, ¿verdad? Donde es bien difícil o sea, practicar el evangelio. sí, pues, O sea, el correcto evangelio, eso que tú estás nombrando de justicia, de esperanza, ¿no? De que Dios sigue hablando, de que Dios se sigue moviendo, ¿no? De que Dios sigue inspirando, ¿verdad? así es, Es algo complicado por aquí, ¿no? ¿No? sí, ¿Verdad? sí, bueno, sí, ¿no? Y claro, si uno tuviera que eh, digamos, pensar en todos esos valores que has mencionado, estos también están en los textos que no se han incluido en el canon. Claro. Entonces, creo que más allá de la institución, digamos, canon,
es, digamos, darse cuenta de la vida que existe en Dios, incluso fuera de la institución, porque la vida que Dios da no es para que te encierres en Ujú, un solo criterio, sino es porque la vida es así, o sea, la vida no es de un solo color, ¿no? La vida es de diferentes colores. Entonces, si uno se va a encerrar en una sola cosa, entonces obviamente no se va a poder. Por eso, bueno, en el caso mío, yo valoro mucho mi profesión, ¿no? La formación de ciencias bíblicas, porque para mí el estudio de la Biblia no es un solo color, o sea, yo no puedo mirar solo el texto, yo tengo que mirar de ese texto, ujú, tengo que mirar diferentes ciencias, la filología, la sociología, la etnografía, la psicología social, la historia social, es decir, todas estas disciplinas me alumbran al texto. Entonces, necesito mirar el texto más allá de mis cuatro paredes, digamos, cristiano, y mirar que Dios es más que este texto, es vida. Y Ay, eso sí. pues sale, ¿no? Sale de todos los cuadraditos que yo me pueda hacer. Entonces, pienso que, pienso que estos valores, digamos, universales, como el amor al prójimo, ¿no? La verdad, ¿no? La lealtad, la sinceridad, ¿no? Son valores que trascienden los cánones religiosos. Más bien deberían fortalecerse en los cánones humanos. O sea, el ser humano, por ser formación del creador, en ujú, él debe habitar todos estos valores, Sí, y sea por la religión, o sea por los estudios universitarios, o sea por la disciplina no, de cualquier ciencia, pero todos deben apuntar a que el ser humano sea verdaderamente humano, ujú, porque si no somos verdaderamente humanos, traicionamos a la ruta, a la esencia que diríamos desde la perspectiva de fe, hizo el creador, porque el creador no nos hizo inhumanos, sino ujú, nos hizo verdaderamente humanos. Y desde que Jesús se encarnó en la historia, todo lo humano es relevante, importante. Entonces, no hay otra forma de agradecer a Dios que ser verdaderamente humanos, ¿no? Y humanas, claro. sí. Yo, buenísimo. yo pienso que entonces de la reincidencia social que tiene es al menos no cometer el error histórico de utilizar la Biblia como una herramienta de justificación para hacer lo mal que podamos hacer, ¿verdad? Y No. lamentablemente eso es lo que pasa, que se utiliza la Biblia como herramienta para segregar a alguien, para condenar a alguien, para justificar mis propios intereses. Entonces, en ese sentido, es muy cierto lo que usted dice, ¿no? La Sí, Biblia no puede servir para eso. Si no, nosotros queremos ver dónde está el Espíritu Santo de Dios, o sea, y vamos a la palabra del Señor, nos va a llamar a que nosotros, a una transformación social, ¿verdad? Una transformación Mm, social. ah. sí. Es que si nosotros vemos la Biblia como una cuestión dogmática, Dogmática, exacto, tal Dogmática. siempre cual. vamos a tender a discriminar. Sí, Pero si nosotros vemos la Biblia como digamos, esa agua de vida, o sea, esa vida misma, entonces uno tiene que darse cuenta que uno habita en el mundo, o sea, el mundo habitado, lo que se conoce como con el término griego, oikumene, que de ahí se ha derivado ecumenismo, ¿no? Que para todos es un cuco, pero la verdad que a veces creo que no lo entienden, por eso es que Ujú, todos rechazan ese término, pero no una definición muy sencilla de ecumene significa que todos habitamos la misma casa. Y amén. esta casa solo le pertenece a Dios. Entonces, si nosotros miramos que no somos los únicos y no somos absolutos, que tenemos toda la verdad, vamos a tratar de ser personas que podamos escuchar. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con el pensar de la otra persona, pero entenderemos su punto de tenemos. vista y nos haremos Habrá un entender, punto por común, supuesto. claro. Por Sí, supuesto. sí, sí, sí. En ese punto sí yo le tengo mucho temor a la literalización de la escritura, ¿no? Y al manejo de la literalización, ¿verdad? Es que Porque ese ya es caemos en lo que dice dogmatismo. hermano Wilfred, Wilfred, en la separación, la segregación, ¿no?
de las personas, ¿no? Por tendencias sexuales, por tendencia de pensamiento, por X tendencia, por el Por idioma, X, por claro, verse diferente, ¿no? claro, No, exacto. claro. Entonces, en ese sentido, esa literalización nos impide inundar las calles, pues. Nos impide salir de las cuatro paredes. Así es. Es más, nos Nos arrincona cada impide ver a Dios, nos impide ver a Dios porque en el fíjese, otro. el texto bíblico dice que solamente o sea, Exacto. si tú al que ves no No lo amas, respetas, no claro, amas, ¿cómo puedes decir que amas al que no ves? exactamente, Entonces, es en el rostro del otro que yo puedo ver a Dios. tal cual. Pero si yo lo rechazo, si yo lo discrimino, si yo lo, como decía nuestro hermano Wilfred, lo segrego, entonces yo no puedo ver a Dios, No pues. lo vemos a Si las Dios. cosas terrenales no las entendemos, ¿cómo entenderemos las Exactamente. espirituales? Cuando Me no parece. utilizamos correctamente el canon del Antiguo Testamento, quíteme la idea, ¿verdad? Creo que hacemos mucho mal. Eso fue lo que le pasó a Marción, ¿no? El otro- Ay, la Marción, hermana eso fue Marción. lo que hizo. Vio Ay, no, a por un Dios. favor, yo amo a Marción, así que no, no me digan. Marción ¡Hombre! vio a un Dios No, vengativo en yo el amo Antiguo a Marción. Testamento. ¿Por qué? Porque Marción es como Jesús. Que se atreve a decir lo que piensa, se atreve a decir No, lo que en ¿qué, su momento, qué te parece, ¿no? Marisol, que Marción, pongámoslos en los términos, no por tradición de religión, sino como Santo Tomás? Santo Tomás fue un valiente, ¿no? Ya, Porque él se atrevió a decir lo que otros sentían y no se atrevían a decir. Si no claro, lo veo, no lo creo. Yo también hubiera dicho lo claro, mismo. O sea, resucitó, tan loco, un hombre va a resucitar. claro, Vamos a ponerlo en sí, términos tomistas, ¿no? sí, Marción es como sí. Santo Tomás, dijo lo que tenía que decir y lo que Dijo otros no lo se que tenía atrevían. que decir y la historia lo Y tal juzgó cual. así, tenemos como ejemplo a él, Y ¿no es gloria a cierto? En Dios, este porque momento, por él tenemos los 27 libros. por él, Por él por tenemos. Existía una supuesto. preocupación por llegar Exacto, te existe a una donde está. preocupación. Sí, Buenísimo, Marisol. no, Marción es lo máximo. Buenísimo, buenísimo, sí. No, no, pues, o sea, es un hereje respetable. Sí, como Jesús no fue un hereje en su En su momento. momento. Los cristianos fueron llamados herejes por Los Herejes. eso, ¿no? cristianos fueron llamados herejes. Fuimos herejes en algún momento de la Así vida. que herejes felices. Gloria a Dios. Ahora lo que pensamos diferente, somos gatos negros. Ahora gatos negros. Ya no herejes. Ah, Ya no soy hereje, no gatos negros. gatos negros. ¿Qué tiene que ver el pobre gatito y negro? Nadie quiere el gato negro, no, te olvidas. Vení un gato Ah, negro y no, dice, ah, el solo. diablo, el cuco. No, Mala suerte, te dicen, ah, mala suerte. tenemos impregnada esta comprensión Sí, discriminadora, ¿no? siempre. Lista negra, gato negro, Gato mano negro. negra, o sea, todo lo Todo eso, negro, todo negro ¿no? malo. Pero lo blanco sí es angelito, es Ah, Jesús, es sí, Dios, ¿no? puro, ¿Cómo nos iluminado. agregamos, no? ¿Por qué no decimos gato blanco, mano blanca? Gloria a Dios por el canon, gloria a Dios por el canon, que nos, Claro que sí, que claro que sí. nos amplía, Agradecemos ¿no? al Señor por esa historia y agradecemos al Señor por los primeros cristianos que nos Claro. antecedieron con todos sus aciertos o sus no aciertos, pero la historia es así. Finalmente nos enseña, nos ayuda, nos disciplina, nos guía, ¿no? Así es. Agradecemos al Señor por ello. Me gocé, lo disfruté. Mira qué rápido se pasó el tiempo, Marisol. Sí, Prométenos que no va a ser la última vez, ¿verdad? claro que sí, con mucho gusto. Con Prométenos, tiempo ¿ok? nos organizamos. Gloria a Dios. Entonces, Ajá. yo me gocé mucho con esto, mi querido hermano Wilfred. Me gocé Amén, mucho hoy amén. día. Sí, igual, igual, igual. Gracias por una mirada distinta, ¿no? Ahora Una sí, mirada distinta. hemos aprendido. Rescatar el aporte de la historia a nuestra comprensión de la Biblia. Claro, ¿Verdad? Eso es muy importante. Yo creo que importante, muchos de nuestros problemas, aún interpretativos bíblicos, es por la falta de la comprensión de la historia. Mm, así ¿Verdad? es, Estamos cegados en ese particular. en Y particular. solo cuando entendemos las preocupaciones de... ahora la historia, ¿no? Ahora el pensamiento moderno los condena, ¿no? Pero cuando entendemos la tensión que hubo, nos enseña de que en ese proceso de inspiración bíblico el Espíritu Santo sigue vigente, sigue así actuando, es, sigue obrando. Él es así es, el único que inspira Es lo único en que ese pienso, claro. sentido. sí. Él es Dios, pues, Él Él es es Él es Dios, 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 gloria a Él es Dios, Dios. Él gloria a es Amén. Dios. Dios. Marisol, unas palabras finales para los que nos están viendo. Bueno, para mis hermanos que nos están viendo, para mis hermanas, desearles lo mejor y animarles a estudiar la Biblia,
animarles a leerla de manera, digamos, no solamente ordenada, sino buscando aquella información, por ejemplo, como este que tenemos en el canal que dirigen nuestros hermanos, el canal BTC o BTC, supongo que se mencionará así, información que pudiera nutrirles, ¿no? Les animo, hermanos en el Señor, que además de orar, ayunar, cantar y asistir a su iglesia, estudien la Biblia, que no hay cosa más enriquecedora que leer la Biblia, estudiarla y poder de ella extraer esas voces, ¿no? Sentir que respiran, huelan la Biblia. La Biblia huele a campo, la Biblia huele a viento, ¿no? La Biblia huele a personas, personas que lloran, que ríen, que se alegran. Si nosotros mirásemos así la Biblia, hermanas y hermanos, creo que, como dice el Señor en su palabra, nos dará a conocer cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Buenísimo, Flo, Muchas buenísimo. gracias por Hace el todo. llamado al altar ya, hace el llamado al altar. Hace gloria a Dios. Ora por mí, Sigan el ora por mí. altar, sí, en el canal BTC. Sí, sí, sí. Entonces, queridos hermanos, muchas gracias por haber visto el video. Espero, yo sé que ha sido de su edificación, ¿verdad? Ya Marisol dijo que va a estar con nosotros la próxima. Vamos a coordinar fechas y el tema y la vamos a tener otra vez, ¿verdad? Con nuestra querida hermana Marisol. Si usted quiere conectarse con ella, también puede, cualquier instituto bíblico, ¿verdad? Cualquier, vía Zoom, o no sé si usted conecte con ella puede dar, ¿dónde te pueden, O cuando yo hago conectar? los cursos virtuales, por ahí también me pueden encontrar, ¿no? Da tu correo si deseas o tu teléfono donde te pueden conectar. Su correo Su correo electrónico Bueno, electrónico. o el nombre del website o el canal. Y nosotros lo ponemos al final Sí. de todos modos abajo. ok. Bueno, el correo electrónico es xtomari@hotmail.com y si quieren encontrarme en mi página que es SolAD, página de Facebook, ¿no? Y si no, en la Iglesia Luterana Intercultural, también la página de Facebook, ahí me encuentro porque ahí hago las predicaciones. Así que muchas gracias por Ok. Va- poder acompañarles. vamos a estar poniendo esa información ahí abajo para todos aquellos que estén más interesados, ¿no? Sí, en conectar. Hermana Flor también ha escrito, tiene escritos y están ¿en dónde están? En la página de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, ¿verdad? Sí, ahí Sí. hay ¿Puedes dar tu un información? resumen de mi tesis. Ok, tiene el resumen de su tesis, la pueden ver, está libre, ¿verdad? Libre, sí, así Ok. es. Entonces, no sé, eso es todo. Por Gracias. favor, ¿Qué pasó? sí. ¿Lo quieres hablar? No, te digo, muchas gracias. Ok. Sí. Entonces, suscríbase al canal, por favor. Si yo sé que ha sido de edificación este video, hagan un eco, ¿verdad? Compártanlo a todo lo que ustedes puedan para que vean que hay mujeres que están muy pendientes, teólogas, estudiosas de la palabra con nuestra querida hermana Marisol, que están muy pendientes de la realidad social, que caminan en la realidad y tienen una palabra pensante, inteligente para el día de hoy. Por favor, compártenla, sobre todo las damas. Apoyen a nuestra querida hermana Marisol. Su hermano y Gracias. seguidor de Garpeña. Wilfred Linares y Marisol. Marisol, Ale Díaz. Magister Marisol. Dios Dios les le bendiga. Hasta bendiga. la próxima. Bendiciones. Bendiciones.